inicio al... Vamos a dar entonces inicio, tengo que pinchar aquí, no, está bien, no tengo que pinchar. Vamos a dar inicio entonces al seminario del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotecnia del día de hoy. Expone Jorge Moscoso y el título de la presentación es Comportamiento sísmico de muros de hormigón armado rehabilitados. Bueno, Jorge es estudiante de doctorado del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, estudiante que trabaja bajo mi supervisión, ingresó el año 2017 al programa de doctorado y está pronto a terminar. De hecho, ya está en los últimos capítulos escribiendo el capítulo 8 y las conclusiones, y para poder esperar terminar el documento de tesis a fin de año. Obtuvo grado de ingeniero civil en la Universidad de Cuenca, en Ecuador, el año 2009, y después realizó un magíster en la Universidad Politécnica de Madrid de España, en el año 2013, y sus intereses de investigación incluyen diseño sísmico, evaluación y rehabilitación de estructuras de hormigón armado, y además ensayos de laboratorio. Actualmente, hace muy poquitas semanas, Jorge se desempeña como docente en la Universidad Politécnica Salesiana y en la Universidad de Azuay, en Cuenca y Ecuador. Así que bueno, Jorge ha participado, su tesis tuvo una componente experimental muy grande, que comprendió 2 campañas. La primera, que era determinar la capacidad residual de muros de hormigón armado, y la segunda, que tenía que ver con el comportamiento sísmico de muros de hormigón armado rehabilitados. Entonces ahí, Jorge, te dejo ahí para que tú presentes y cuéntate qué se trata esta parte de tu tesis de doctoral. Ya, gracias, Adelante, Matías. Jorge. Buenas tardes en Chile, buenos días todavía en Ecuador. Yo les voy a comentar un poco sobre una de las campañas experimentales que trabajamos en la Universidad Católica, ¿sí? Básicamente, esta parte que les voy a comentar es sobre el comportamiento sísmico de muros de hormigón armado rehabilitados. En este proyecto trabajamos mi persona, el profe Matías, profe Santa María y Rick Hendrick de la Universidad de Auckland. Sí, el proyecto básicamente es un proyecto Fondes, financiado por el gobierno de Chile. ¿Sí? Entonces, ¿puedo iniciar? Sí. Ya. Espero que me escuchen y vean la presentación. Sí, Jorge, se escucha perfecto. Dale nomás. Ya. Yo corté la cámara, que voy a aprovechar de almorzar aquí. Pero, Ya. Perfecto. Ya. Quiero iniciar la presentación con una frase, ¿sí? de un prestigioso periódico, ¿sí? Diario, en el cual dice que en el país más sísmico del mundo rara vez se desploma un edificio. Y es del BBC News. ¿Qué es más conveniente? ¿Reparar o rehabilitar una estructura después de un daño sísmico? ¿Sí? Imaginemos que viene un terremoto considerable. ¿Qué es más conveniente? ¿Rehabilitar o demoler una estructura dañada? Pues para tomar esta decisión influyen varios factores. Hay un factor social, un factor económico, un factor legal y un factor técnico. Sí, entonces, básicamente en esta presentación nos vamos a centrar en el factor técnico, acerca de la decisión de rehabilitar o demoler una estructura dañada por un... Hablemos un poco sobre la experiencia en Chile después del terremoto del 2010. ¿Sí? De los edificios, especialmente los edificios residenciales, son edificios de muros de hormigón armado. ¿Sí? ¿Qué ventaja tienen estos? Su alta rigidez, su resistencia. ¿Sí? De una base de datos de alrededor de 2.000 edificios, ¿sí? levantados después del terremoto del 2010, solo un 2% de esta base de datos presenta el daño que requirió reparar o demoler estos edificios. Estos daños, ¿sí? en los edificios residenciales se centró básicamente en zonas de discontinuidad, ¿sí? Y el daño se presentó en los pisos inferiores, ¿sí? En los primeros subterráneos, en el primer subterráneo, y en los pisos superiores. ¿Sí? En los pisos superiores, generalmente lo que se daba era un leve agrietamiento. Ya vamos a ver
más a detalle el tipo de falla que se produjo en estos casos. ¿A qué se debió ese daño? Pues la bibliografía muestra que ese daño se debió especialmente a la falta de confinamiento de los muros de hormigón armado, a la falta de confinamiento de los muros de hormigón armado, ¿sí? Además, a las elevadas cargas axiales, ¿sí? Cargas axiales de alrededor del 40% de la relación de carga axial. Incluso hay estudios como el de Gallardo, de 2021, que demuestra que la relación de carga axial, ¿sí?, llegó a ser hasta del 60%. Además, desplazamientos de corte que llegaron a ser hasta 5 veces los desplazamientos de flexión, ¿sí?, en edificios de muros de hormigón. Entonces, básicamente, estas son 3 de las principales razones por las cuales se presentó ese daño en los edificios de muros de hormigón armado. Ahora, ¿cuál fue el daño? El daño en los muros fue especialmente pérdida de recubrimiento, ¿sí?, o pérdida de recubrimiento en los muros, ¿sí?, aplastamiento de los bordes inferiores y pandeo del refuerzo, ¿sí?, como se ve en la figura, pérdida de recubrimiento y pandeo del refuerzo longitudinal, ¿sí?, como se ve en esta figura, y pandeo fuera del plano. ¿Sí? De este 2% de esa base de datos que les comenté anteriormente, un número significativo de edificios fueron rehabilitados o reparados, ¿sí? Las técnicas de reparación y rehabilitación que se utilizaron fueron adición de elementos de borde, ¿sí? Se confinaron los bordes, como se puede ver aquí, miren cómo quedó con unas cabezas en los extremos de los muros, ¿sí? Esto trataba de solucionar, o trataba de corregir el daño que se tuvo por pérdida de recubrimiento y aplastamiento en los bordes inferiores de los muros. Además, un aumento en la resistencia al corte, ¿sí? Lo que se hizo fue agrandar el muro, ¿sí? ¿Sí? Se encamisó todo el muro por fuera, se aumentó la sección transversal. Este tipo de reparación y rehabilitación, lo que se buscaba era corregir este daño que era a lo largo de todo el muro. Y una reparación más leve, ¿sí?, que incluyó inyección epóxica de grietas y colocación de FRP. ¿Sí? Aquí hay un dato interesante, porque además de toda la revisión bibliográfica que se hizo, se tuvo que leer varios periódicos, varios diarios, ¿sí? Y entre uno de esos hubo la siguiente información, sí, que es súper relevante para el objetivo de esta campaña experimental, que después del terremoto del 2010, de este 2% de edificios dañados de la base de datos, varios de ellos fueron declarados como inhabitables, ¿sí? Estos fueron declarados inhabitables debido a un informe de la municipalidad que recomendó la demolición de estos edificios. ¿Qué pasó? El dueño de la inmobiliaria decidió comprar los departamentos. Claro, era un departamento dañado, ¿sí? Un departamento de un edificio dañado, ¿sí?, del cual fue recomendado que se demuela. El valor o el costo de estos departamentos que fueron comprados por el dueño de la inmobiliaria estuvo entre el 5 y el 10% del valor original, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo de esto? Fue que una sola persona tome la decisión, ¿sí? ¿Cuál decisión? Pues de reparar o rehabilitar o demoler, ¿sí? ¿Cuál fue esa persona? Fue el dueño del inmobiliario. Aquí hay un problema, aquí hay una cuestión legal, cómo sortearon ese informe de la municipalidad que recomendó la demolición, pero lo lograron, ¿sí? Lograron sortear ese informe de la municipalidad y repararon o rehabilitaron los edificios. ¿Cómo rehabilitaron? Pues con las técnicas que vimos anteriormente, ¿sí? El costo de estas reparaciones estuvo entre el 1/3 y el 25% del costo de demoler y volver a hacer el edificio, ¿sí? Luego pusieron a la venta
estos departamentos de los edificios rehabilitados, y el costo de estos departamentos estuvo entre 3 y 5 veces el valor del departamento original, ¿sí? Entonces, imagínense el buen negocio que fue para la inmobiliaria haber podido rehabilitar. ¿Sí? Entonces, el título del reporte se llama Los edificios que sobrevivieron al 27F. ¿Sí? Ahora, claro, las inmobiliarias ya no tienen, ya se vendieron todos los departamentos de estos edificios rehabilitados. La inmobiliaria vende los departamentos con la siguiente publicidad. Ellos son súper sinceros y eso a mí me gusta. Son súper sinceros y ellos aceptan y dicen, sí, ¿sabe qué? El edificio tuvo daños después del terremoto del 2010, pero este edificio fue reparado y este resistirá más que un edificio nuevo. Entonces, claro, ¿es verdad esto? Pues eso es lo que tratamos de resolver o responder con esta investigación. El objetivo básicamente de la investigación es determinar la capacidad sísmica de muros de hormigón armado rehabilitados o reparados. Sí, la campaña experimental consiste en construir 6 muros con características semejantes a los construidos en edificios antes del terremoto de 2010, generar un daño semejante al observado debido al terremoto del 2010, replicar las técnicas de reparación utilizadas, evaluar la capacidad sísmica de los muros. Por lo tanto, la campaña experimental, en su primera parte, consistía en construir estos 6 muros con características semejantes. Por lo tanto, la matriz de ensayo, básicamente lo que se presenta aquí, es el nombre de cada uno de los 6 muros que se construyeron. Se construyeron 6 muros con una relación M partido para BW, ¿sí? De 2,5 para 4 muros y 1,75 para los muros 5 y 6. Es decir, los muros 5 y 6 son más cortitos. ¿Sí? El F'C, ¿sí? La resistencia del hormigón de cada uno de los muros. Nosotros nos basamos, o sea, para tomar la decisión del F'C que íbamos a utilizar en los muros, nos basamos en estudios estadísticos que se hicieron en algunos edificios de Santiago y Concepción, ¿sí? Después del terremoto del 2010. El N, ¿sí? O la carga axial, ¿sí? Que nos generaba un ALR, una relación de carga axial de entre 9 y 9,6%. ¿Sí? La resistencia nominal, si esta es calculada con el ACI, ¿sí? La resistencia nominal a flexión, y la relación entre la resistencia a flexión y la resistencia a corte. ¿Sí? Como se ve, estos valores son menores que 1, ¿sí? Están rondeando entre el 0,53 y el 0,69. ¿Sí? Por lo tanto, la resistencia, ¿qué quiere decir esto? Que la resistencia de corte es superior que la de flexión. Esperábamos una falla de flexión. Entonces, básicamente, este es los planos de los muros que se construyeron. Se construyeron con una base armada. ¿Sí? Perdón, me salté. ¿Sí? Tenían una viga cabezal, ¿sí? Que nos iban a ayudar a distribuir las cargas laterales y la carga axial. ¿Sí? Y la sección transversal del muro básicamente era esta. ¿Sí? Con una armadura de borde no confinada, una armadura distribuida horizontal y vertical. ¿Sí? El espesor de los muros era de 150 milímetros. ¿Sí? Y el detalle del armado de la base, lo cual nos va a servir para luego la reparación que hicimos. ¿Sí? El ensayo. Bueno, el esquema del ensayo, creo que todos son aquí de la Universidad Católica, pues ya saben cómo es el laboratorio, tiene su losa de reacción, muro de reacción, ¿sí? Utilizamos un actuador hidráulico, ¿sí? Además utilizamos un sistema de restricción fuera del plano, ¿sí? Aplicamos la carga mediante gatos hidráulicos, ¿sí? Conectados a una viga inferior y una viga superior, ¿sí? Entonces, básicamente este fue el esquema del ensayo. Nosotros aquí, para generar el daño inicial, utilizamos, bueno, 2 protocolos de carga. La intención era estudiar la capacidad residual. Y bueno, eso es otra campaña experimental. Pero básicamente el protocolo de carga fue de 3 ciclos controlados por desplazamientos y 3 ciclos al 0,2% del DRIPS.
al 0.25 de drip, a 0.35, hasta llegar a la falla. ¿Sí? Los muros, me olvidé de decirles. El muro 1 y muro 2 son idénticos en geometría y materiales. ¿Sí? Se hormigonaron el mismo día, se utilizaron los mismos materiales. El muro 3 y 4, de igual manera, son idénticos en geometría y materiales y semejante al muro 5 y 6. ¿Sí? Las fallas que se observaron fueron agrietamiento, ¿sí? En las caras de los muros, pérdida de recubrimiento, ¿sí? Pandeo de las barras de los bordes, ¿sí? Del refuerzo de los bordes, como se puede ver aquí. ¿Sí? Esta falla o este modo de comportamiento fue observado en los 6 muros. Adicional, los muros cortos 5 y 6 presentaban considerables grietas diagonales. ¿Sí? Grietas diagonales considerables, claro, por su relación de aspecto, que eran más pequeños, ¿sí? En el cual eran más, o sea, eran influenciados por el corte. Si les da curiosidad, más información sobre estos ensayos de los muros originales está ya publicado en un artículo de la CI, que es sobre capacidad residual de muros de hormigón armados sin elementos de borde. Pero bueno, ya, nosotros teníamos nuestros muros que se dañaron, los vamos a rehabilitar. Entonces, para la rehabilitación o reparación, nosotros utilizamos la matriz de ensayo, ¿sí? En el que a cada muro le nombrábamos al final con una R que representaba rehabilitación, ¿sí? Cada muro tenía una técnica de rehabilitación, ¿sí? Ya vamos a ver qué significa cada uno de estos, ¿sí? El hormigón que se describe en esta tabla es el hormigón que se utilizó en la reparación, ¿sí? En todos los casos, el hormigón de la rehabilitación fue superior al del hormigón original, ¿sí? Se trató de replicar la misma carga axial y se determinaron las resistencias nominales a flexión y a cortes según el aceite, ¿sí? Estas son la relación entre la resistencia a flexión y a corte de los muros reparados o rehabilitados y este es de los originales, ¿sí? Es interesante ver que estos valores cambiaron, ¿sí? Fijémonos especialmente en el muro 6, ¿sí? Que tiene una relación de la resistencia nominal a flexión, de flexión para la resistencia nominal a corte de 1.14, mientras que el muro original tiene de 0.69. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aumentamos mucho la resistencia a flexión en este muro, ¿sí? Entonces, las técnicas de rehabilitación, de reparación. En el muro 1, ¿sí? Que le denominamos RFS, en esta nosotros utilizamos una técnica de reducción de resistencia a la flexión, ¿sí? Disminuimos la resistencia a la flexión. En los muros 2, 4 y 6 utilizamos una técnica de adición de elemento de borde, ¿sí? Y en el muro 3 y 5, incremento de resistencia a corte, ¿sí? O incremento de la sección transversal del muro. Cuando todas estas técnicas de rehabilitación están descritas en la normativa, ¿cuál normativa? Pues el FEMA 356, el ACI 369 y el ASC 413, ¿sí? Ellos describen estas técnicas para rehabilitación de muros de hormigón armado. En toda esta normativa sugieren que la adición de elemento de borde debe revisarse para que no produzca una falla al corte, ¿sí? Entonces, recuerden estos números para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, básicamente lo que hicimos fueron, claro, para los muros en los cuales se repararon por adición de elemento de borde, picamos, rompimos el hormigón de una zona de los bordes del muro, ¿sí? En los muros en los cuales se aumentó la resistencia al corte o se aumentó la sección transversal del muro, ¿sí? Se demolió el hormigón de los bordes y se retiró el hormigón del recubrimiento, ¿sí? Del alma del muro. Teníamos barras en los bordes pandeadas y fracturadas, ¿sí? Estas barras fueron reemplazadas mediante acopladores mecánicos, ¿sí? Y además se colocó un nuevo refuerzo longitudinal, ¿sí?
en los bordes de los muros. Aquí se puede ver un plano, un esquema de cómo nos iba a quedar la sección transversal ya reforzada o rehabilitada. ¿Sí? Entonces, para los muros que rehabilitamos con adición de elemento de borde, los muros nos quedaban como con unas cabezas de compresión en los extremos, y el muro con incremento de resistencia al corte básicamente aumentaba su sección transversal. ¿Sí? Esta es la vista, la figura que ven a la derecha, muestra cómo quedaron los muros después de la rehabilitación. ¿Sí? Recuerden que el muro 1 rehabilitamos con reducción de resistencia a la flexión. Lo que hicimos fue cortar las barras de los bordes. ¿Sí? En esta zona se cortaron las barras de los bordes, ¿sí? Reduciendo la resistencia a la flexión. Además, en los muros 5 se colocó FRP en la zona superior del muro. ¿Sí? La intención era no generar una falla en la superior. ¿Sí? Reforzar esta zona de tal manera que no nos falle aquí. En el muro 6, además de la adición de elementos de borde, se inyectaron las grietas del alma del muro. ¿Sí? Se puede ver aquí la inyección epóxica que se realizó para las grietas del alma. Vamos a ver aquí les voy a mostrar cómo está el muro 6. ¿Sí? Recuerden cuál era el muro 6. El muro 6 era este de aquí, ¿sí? En el cual se colocó adición de elementos de borde, ¿sí? Esas cabezas de compresión, y se inyectaron las grietas. ¿Sí? Lo que vamos a ver aquí es el comportamiento del muro original y el comportamiento del muro rehabilitado. Ahí está. Este es el video. ¿Sí? Entonces, el comportamiento de este muro fue, según el FEMA 306, ¿sí? Tuvo el comportamiento de flexocompresión. ¿Sí? Ustedes podrán observar en los bordes inferiores, ¿sí? El inicio de la pérdida de recubrimiento, pandeo de las barras y aplastamiento del hormigón en los bordes. Además, se nota esas grietas diagonales que se van formando en el muro. Sí, pero básicamente el muro tuvo un comportamiento flexible. ¿Sí? A continuación, vamos a observar el video del muro reparado. Sí, entonces vean cómo ya se perdió el recubrimiento, se pandearon las barras de los bordes inferiores, sí, y se presentaron grietas diagonales. Sí, básicamente una falla flexocompresión. Y tenemos el mismo muro rehabilitado. Sí, entonces, este es el video del ensayo, en el cual se pudo observar pérdida de recubrimiento en los bordes inferiores, pérdida de recubrimiento en la parte superior de las cabezas de compresión, y el modo de falla básicamente fue un modo de tensión diagonal debido al incremento de las grietas diagonales, y esas grietas que estaban inyectadas ahí se abrieron, crecieron, se pandeó y se fracturó el refuerzo del alma, ¿sí? El cual era el del original, ese no tocamos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, según el FEMA 306, este muro tuvo un modo de comportamiento de tensión diagonal, influenciado por esas altas o altos esfuerzos de corte. Nosotros en los dos muros pudimos medir la deformación de corte, ¿sí? O el porcentaje del componente de corte, comparado con respecto al desplazamiento superior del muro. ¿Sí? Para los dos casos, bueno, primero, el muro rehabilitado cambió su modo de falla o modo de comportamiento. ¿Sí? De tener una falla flexocompresión, rehabilitado tuvo una falla tensión diagonal. El componente de corte en el muro rehabilitado llegó a ser hasta del 30%. ¿Sí? Tuvimos un componente de corte de alrededor del 30%, mientras que en el muro rehabilitado tuvimos un componente de corte de hasta el 60%. Claro, eso justifica esta falla de tensión diagonal. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Pues básicamente nosotros aumentamos tanto la resistencia a flexión, ¿sí?
el muro nos terminó fallando a corte. ¿Qué dice la normativa? La normativa nos dice, chuta, revise, tenga cuidado con eso. Pero la verdad es que en la bibliografía no hay un muro rehabilitado con adición de elementos de borde que haya fallado por corte. Entonces, la falla de los otros muros. El muro 1 en el cual nosotros redujimos, ¿sí?, la resistencia a la flexión cortando las barras longitudinales de los bordes, ¿sí?, tuvo un modo de comportamiento tipo rocking, ¿sí?, como un cuerpo rígido ahí que se balanceó. Característica principal del daño, pues una grieta horizontal en la base, ¿sí?, que es característico de los muros de hormigón que fallan. El muro 2 lo que pasó fue que tuvimos la misma falla del muro original, pero en una zona superior, ¿sí? Sí, tuvimos la misma falla de aplastamiento, pandeo y pérdida de recubrimiento en la zona superior de la reparación. ¿Sí? Puede ver el pandeo de las barras. Sí, ¿qué nos quiere decir esto? Pues puede ser que hay edificios en los cuales rehabilitaron esa zona inferior donde se produjo el daño, pero probablemente ante el siguiente terremoto la falla se produzca en los pisos superiores, ¿sí?, en esa zona de discontinuidad. Entonces, básicamente ahí están las curvas, ¿sí?, curvas de desplazamiento lateral, ¿sí?, lo que se muestra el desplazamiento lateral o triplateral con respecto a la fuerza lateral medida, ¿sí? Entonces se ve que el muro 1, ¿sí?, el cual fue rehabilitado con corte de las barras longitudinales, ¿sí?, se redujo la resistencia a la flexión, tuvo una resistencia similar a la del muro original, una resistencia máxima similar a la del muro original, pero se ve que tuvo un poco más de capacidad de deformación. Ya vamos a ver eso en los envolventes. Mientras que el muro 2, ¿sí?, el cual tuvo, sí, fallo en la zona superior, ¿sí?, en esa zona de discontinuidad, aunque alcanzó mayor resistencia, tuvo una menor capacidad de deformación. Eso se ve un poco más claro en los envolventes, donde el RW1 es el muro original, RW1R es el muro que se cortaron las barras, y RW2R es el muro que tuvo la falla en la zona de discontinuidad, en la zona superior. Para los muros 3 y 4, sí, en estos casos, los dos muros nos fallaron por rocking, ¿sí?, o por balanceo. Se nos levantó una de las partes del muro, ¿sí?, en los dos casos. ¿Sí? Si se observa la curva fuerza de formación, en los dos casos se tiene mayor resistencia máxima, ¿sí?, que el muro original. ¿Sí? Y la capacidad de deformación que se observa en el envolvente es similar. No se pudo lograr un incremento en la capacidad de deformación, ¿sí? Y los muros 5 y 6 tuvieron respectivamente un modo de comportamiento tipo rocking y de tensión diagonal, ¿sí?, donde las curvas tensión-deformación mostraron lo siguiente. El muro 5, en los dos casos, primero, en los dos casos la resistencia máxima fue mayor, ¿sí? En el muro 5 reparado, ¿sí?, hubo una pérdida de resistencia considerable en la zona positiva, mientras que en la zona negativa esa caída de resistencia no fue tan brusca como en la zona positiva. El muro W6, RW6, rehabilitado, sí, es el que tuvo la falla de tensión diagonal, la que vimos en el video, y tuvo una resistencia máxima superior a la del muro original, pero se nota, sí, un comportamiento frágil o de poca capacidad de deformación, y que son características de la falla de tensión diagonal. Eso se puede ver de mejor manera en las envolventes, donde el muro 6, ¿sí?, el muro 6 fue el único muro rehabilitado que tuvo menor capacidad de deformación que el muro original. Y logramos aumentar la resistencia, pero disminuimos la capacidad de deformación con respecto al muro original. Bueno, determinamos parámetros como rigidez, la fuerza máxima y la ductilidad, ¿sí? Aquí lo importante o lo más significativo es notar que en todos los muros rehabilitados, ¿sí?, los que tienen una R, ¿sí?, la resistencia máxima fue mayor a la del muro original, ¿sí?
¿Cuál era el objetivo de la rehabilitación? No sé si les dije. Yo también creo que se me escapó. ¿Cuál era el objetivo de las rehabilitaciones? Sí, el objetivo de las rehabilitaciones básicamente era aumentar la resistencia y aumentar la capacidad de deformación. ¿Sí? Se logró, ¿sí? En parte, se logró en parte, en todos los muros rehabilitados se aumentó la resistencia máxima, ¿sí? En todos los muros rehabilitados. Pero la ductilidad, ¿sí? No se aumentó en todos los muros, ¿sí? Solo ciertos muros, ciertas técnicas de rehabilitación y ciertos modos de comportamiento lograron aumentar la ductilidad y la capacidad de deformación de los muros rehabilitados. Aquí hicimos algo para evaluar esa pérdida de resistencia con respecto al lado positivo, del lado negativo. Sí, lo que evaluamos fue la degradación de fuerza, ¿sí? Relacionando la fuerza máxima del ciclo 3 con respecto a la fuerza máxima del ciclo 1. ¿Sí? Podemos ver que en los muros que tuvieron un modo de comportamiento tipo rocking, ¿sí? Fijémonos en el RW3R. ¿Sí? Esa degradación de fuerza, ¿sí? Se ve asimétrica al lado positivo y negativo. ¿Sí? Hubo un lado que se levantó, que se presentó mayor degradación de fuerza. ¿Sí? Que es lo que veíamos en las curvas fuerza de formación. Además, evaluamos la capacidad de disipar energía, ¿sí? Algo característico o algo simbólico que encontramos fue que los muros que tuvieron un modo de comportamiento tipo rocking, por ejemplo el RW1, ¿sí? Disipó mayor energía que el muro original. ¿Sí? En todos los casos, todas las técnicas de rehabilitación mejoraron la capacidad de disipar energía con respecto a la del muro original. Y además se evaluó también el damping radio. Eso básicamente las conclusiones, las reparaciones o rehabilitaciones realizadas cambiaron el modo de falla en los muros. ¿Sí? Todas las reparaciones aumentaron la resistencia máxima y no todas las reparaciones aumentaron la utilidad. Algo que no está aquí como conclusión, pero que colocamos en el artículo, fue que este cambio en el modo de comportamiento o en el modo de falla de los muros rehabilitados puede hacer que el comportamiento del edificio cambie, ¿sí? que es algo que se esperaría en función de los datos, de los resultados obtenidos. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante aquí la presentación. Pues bueno, con Jorge hemos discutido mucho estos análisis. Y cuando partes con la introducción, Jorge, ¿no es cierto?, de estos edificios, fuimos a ver juntos el edificio un edificio, digamos, que está en Macul, que lo que mencionaste, digamos, en el fondo, cuando ocurre un terremoto severo, y hay un edificio que tiene daño, lo que ocurre es lo siguiente: si hay un usuario del departamento que lo compró con un crédito hipotecario, por ejemplo, lo que hace este dueño del departamento es que va a su compañía de seguro y le dice: compañía de seguro, yo vivo en este edificio, hubo un terremoto, mi edificio tiene daños, usted me tiene que pagar una indemnización, digamos, para yo poder arreglar los daños. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que ocurre es que va un liquidador de seguros al departamento de la persona. Entra al departamento de la persona y le dice: sí, tiene razón, y le hace una estimación. Entonces, mire, a usted yo le voy a pagar, no sé, 3 millones de pesos por los daños de su departamento. Y por lo tanto, el posible pago que puede recibir cada dueño de departamento va a depender de la compañía de seguro que tenga su crédito hipotecario. Pero para hacer una reparación del edificio completo, en el fondo tienen que estar todos los propietarios del departamento de acuerdo. Todos los propietarios de todos los departamentos tienen que decir: sí, perfecto, vamos a gastar, no sé, 300 millones de pesos en reparar este edificio y se va a repartir de esta manera. Y en el fondo las compañías de seguros no aseguran el edificio completo, aseguran cada departamento de forma independiente. Entonces es relativamente difícil
tomar la decisión de hacer una reparación completa, porque en el fondo, ¿cómo se ponen todos de acuerdo? Y eso ha hecho, por ejemplo, que en Nueva Zelanda muchos edificios fueran demolidos después, porque es muy difícil ponerse de acuerdo. Y lo que contó Jorge, claro, en un caso particular, como los departamentos se habían vendido hace poco tiempo, la inmobiliaria dijo, perfecto, yo creo que es posible reparar este edificio, pero para reparar necesito tener el control absoluto del edificio, así que lo primero que tengo que hacer es comprar todos los departamentos de vuelta a todos los usuarios. Y eso fue lo que hizo. Compró todos los departamentos, y cuando era dueña, la inmobiliaria, del 100% del edificio, entonces ahí dijo, perfecto, ahora yo puedo reparar el edificio. Y después que lo reparó, entonces, como mencionó Jorge, salió a vender nuevamente la inmobiliaria de los departamentos. Y dice la inmobiliaria que fue un tremendo negocio, porque claro, compró los departamentos relativamente baratos, y ustedes han sabido que el mercado inmobiliario en los últimos años ha ido en aumento, en los últimos 10 años. Por lo tanto, compró a una cierta cantidad de UF por metro cuadrado, pero el valor de UF por metro cuadrado subió mucho. Y por lo tanto fue un tremendo negocio para la inmobiliaria haber comprado los departamentos, haberlos reparado el edificio y haberlos puesto a la venta después. Hay unos números que quizás me llamaron la atención, Jorge, que eran como muy exagerados, yo creo. Había como el valor de la propiedad había subido 3 veces. Eso es muy difícil, a lo mejor un 30% puede ser, no sé qué es lo que dice el diario, pero es muy, muy difícil que suba 3 veces el valor de una propiedad. Bueno, pero muy interesante esto. Y doy la palabra, digamos, para el que quiera hacer preguntas. Digamos, yo le podría hacer muchas preguntas, pero doy la palabra aquí al público. Tenemos 28 asistentes. Pueden levantar la manito ahí con reacciones o pueden hacer alguna pregunta. Tenemos Edgar primero y después Francisco. Adelante, Edgar. Jorge, inicialmente, bueno, darte las gracias por la presentación. Estuvo muy buena. Y mi pregunta va con respecto a lo que mostraste en la diapositiva 21, en donde muestras al muro RW6. Básicamente mi pregunta es desde la parte experimental, que creí ver en esa imagen que el muro, la pregunta es directa, es ¿cómo aplicaron la carga axial en el muro reparado? Porque veo la barra, es la barra vertical esa que ayuda a aplicar la carga axial en el RW6 a la izquierda, y en la derecha no. Entonces me quedó la duda si cómo se había aplicado la carga axial en ese muro. Perfecto. Eso creo que es algo que no les comento. Los muros 1, 2, 5 y 6 rehabilitados, la aplicación de la carga axial fue diferente, ¿sí? Mediante 2 gatos hidráulicos, no se alcanza a ver, se ven las líneas amarillas, ¿sí? Se aplicaron mediante 2 gatos hidráulicos que estaban apoyados en un marco de carga. Sí, este marco de carga es un marco azul, metálico, que tiene ahí. Claro, este cambio, ¿sí? en el esquema del ensayo fue evaluado. Evaluamos la rigidez del marco, medimos la rigidez del marco, corregimos eso que era... claro, según los resultados que tuvimos, influyó poco. Y influyó poco, ¿por qué? Porque el marco era bastante flexible y nuestro muro era bastante rígido. Entonces, claro, pero alguien podría decir, oye, pero no tendrás un efecto, algo así como un P delta, ¿sí? Entonces, esperamos que no. pero, pero sí, según lo que evaluamos, lo que medimos del marco, los desplazamientos del marco, corregimos esos valores en los resultados de las curvas y la verdad es que influyeron muy poco. ¿Sí? Pero ese P delta que probablemente tenga la aplicación de carga axial, esperamos que no. Sí, entiendo porque también tenía una pregunta también con respecto a eso, es que la reparación se hizo con la carga axial aplicada o se retiró la carga axial. Okay. Ya. Lo que nosotros hicimos fue retirar la carga axial, sacar el muro al patio, retiramos la carga axial. ¿Por qué? Porque nosotros replicamos las técnicas de rehabilitación
rehabilitación realizadas en Chile. Entonces, edificios o bibliografía que describe la reparación, claro, estos muros que se dañaron generaron que el edificio se les incline, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fueron gatear el edificio, lo alzaron, ¿sí? Mientras que el edificio estaba gateado o alzado, ahí hicieron la reparación. Por lo tanto, retiraron la carga axial, ¿sí? Luego quitaron los gatos y, claro, luego tuvo la carga axial. Entonces, así fue como decimos. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Justo me están cortando el pasto acá. No sé si ustedes escuchan la máquina que se acerca aquí, viene a cortar el pasto y se va. Francisco tiene pregunta. Adelante, Francisco. Sí. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Está muy buena. Yo tengo una pregunta sobre el hormigón que utilizaron para las reparaciones. O sea, en verdad una pregunta que no sé, pero ¿afecta que ocuparon un hormigón distinto para cada caso? Y que fuera distinto al hormigón que estaba el muro hecho. O sea, como que no, eso no podría generar una concentración de tensión en esa zona o cosas por el estilo. Probablemente sí. Lo que hicimos fue, claro, tratar de replicar estas técnicas de rehabilitación y, claro, estas técnicas de rehabilitación que utilizaron después del 2010 son las mismas técnicas que describe la norma. La norma dice, ¿sí?, que para la rehabilitación, para las zonas rehabilitadas, el hormigón debe ser superior que el hormigón original. Si la resistencia del hormigón de la reparación tiene que ser mayor a la resistencia. Claro, entonces nosotros buscamos eso, que nuestro hormigón sea de mayor resistencia. Pero claro, esa concentración de tensiones y tal. Ya, como, o sea, ya parte como de la incertidumbre que uno puede tener en estas campañas. Perfecto. Y otra pregunta es sobre el aumento de la rigidez de estos elementos, como más como de hacer un análisis por elemento cuando uno hiciera un análisis más como del sistema estructural completo, ¿no habrían como problemas de redistribución de tensiones? Como que habrían muros que cambiaría su modo de falla debido a estos cambios de rigidez, Claro, o claro. podría cambiar eso, como aumentar el drift, por ejemplo, o cosas de ese estilo. Claro, probablemente nosotros tendríamos en un edificio, sí, un edificio donde se repararon solo ciertos muros, tendríamos, claro, una rigidez mayor en una zona que en otra. Claro, voy a tener una zona de discontinuidad y tal, claro, que podría llegar a cambiar el comportamiento del edificio. Entonces, claro, pero analizar un edificio en donde ciertos muros se rehabilitaron y otros muros no. Entonces, claro, tendríamos que evaluar eso. Pero sí, probablemente sí. Y en la norma de rehabilitación aparece que, o sea, se señala si se tiene que hacer ese análisis, o es solo el análisis por elemento. Solo por elemento, pero claro, ellos en la parte general dicen que la rehabilitación debe estar enfocada para que mejore el comportamiento del edificio. Entonces, claro, no lo dice explícitamente, pero claro, uno debería verificar que el comportamiento general del edificio mejoró. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Felicitaciones. Gracias. Cuenta, Jorge, ¿qué norma estás hablando? Porque hablas de la norma, pero hay muchas normas. No, ya. Entonces, básicamente lo que nosotros trabajábamos aquí para las técnicas de rehabilitación, trabajábamos con el ACI 369, FEMA 356 y el ASC 413, ¿sí? Describen la misma técnica de rehabilitación, el mismo proceso, ¿sí? El mismo objetivo de rehabilitación. Y Jorge, y la pregunta que tú haces al final, digamos, si los edificios que fueron reparados serán más seguros. ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? Complicado. La verdad es que se esperaría en función de los resultados de lo que se ha visto y en base de la base de datos que nosotros tenemos de muros rehabilitados, se esperaría un comportamiento diferente del edificio.
Si este comportamiento es mejor o peor, pues se tendría que evaluar el edificio. Pero de que va a cambiar el comportamiento del edificio, va a cambiar. ¿Y eso tú lo esperas en base a la disminución de la, o sea, o al poco cambio de la ductilidad de los muros? ¿O en base a eso no se sabe bien? Depende. Primero por el modo de comportamiento, ¿sí? Hay muros que tuvieron un comportamiento más frágil, ¿sí? Un modo de falla de tensión diagonal, ¿sí? O hay otros que tuvieron un modo de comportamiento tipo rocking, o hay otros que fallaron en la zona de discontinuidad, ¿sí? Entonces, aunque hay algunas técnicas de rehabilitación que aumentaron esa ductilidad, hubo otras que no. Entonces, claro, sería de evaluar cada edificio en función de la técnica de rehabilitación que se utilizó y la zona donde se rehabilitó. Entonces, claro, se tendría que estudiar cada edificio, sería un caso particular. Ahora, igual, Jorge, una conclusión importante es que al menos se pudo recuperar la resistencia y la capacidad de formación fue similar o mayor en algunos casos. O sea, uno esperaría que el muro puede recuperar esa resistencia, esa capacidad de formación, por lo tanto uno esperaría que el edificio podría recuperar su estado original, al menos. Claro, pero ¿qué va a pasar con los muros que no se rehabilitaron? Probablemente pueden fallar antes que el muro rehabilitado. Entonces, Cristian Ledesma tiene una mano levantada acá. No, Cristian Sandoval. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe, Jorge? ¿cómo va? ¿Bien y tú? A los tiempos, profe. Todo bien, gracias. Oye, una pregunta. Tú sabes que, bueno, yo vi tus muros ensayando, nosotros también hemos hecho varios muros también, y una cuestión que uno se podría preguntar en tu investigación también, que no sé si dará chance de hacerlo, porque sé que le aplicaste DIC y tal, es si a partir de los ensayos que tuviste, tú podrías estimar o hacer recomendaciones en ancho y largo de fisuras para definir la estrategia de refuerzo. Vale decir que tú presentaste daños que eran evidentes, que uno puede observar después del terremoto, sobre todo el fallo por compresión, pandeo de barras, etcétera. Eso es muy evidente, pero no siempre es así. Y tú podrías tener un daño moderado, pero que cuando el edificio se vuelve a equilibrar, ¿cierto? En estado cero, pues termina el terremoto, queda con alta carga axial y las fisuras se tienden a cerrar y son muchas veces imperceptibles. Pero probablemente el muro ya incursionó en el rango no lineal. Entonces, ¿crees tú que a partir de los datos que tú tienes en el muro podrías haberlo hecho? Esa es la pregunta también. Y si uno podría establecer una correlación entre ancho, largo, fisura en el estado cero con un estado que pudo haber alcanzado durante el terremoto. No sé si me explico. Porque eso podría ser una información muy relevante para definir la estrategia de refuerzo. Sí, tal vez para responder esto, nosotros lo que hicimos en la primera parte de la campaña experimental fue evaluar esas grietas, la que usted dice, ¿no? Cuando se cierran, cuando se termina el protocolo de carga, sí, cuando hay desplazamiento cero y con carga axial, nosotros ¿Correcto? evaluamos esas grietas, ¿sí? ¿Qué Con evaluamos? fisurómetro. Nosotros hicimos con DIC y lo comparamos con la tablita, con la tarjeta. Con el fisurómetro. Ese mismo, ¿sí? Entonces, primero, comparamos y vimos que la diferencia era de alrededor de 0.1 milímetro entre lo medido y lo determinado con el DIC. Este resultado, esta diferencia, ya ha sido observada en otros estudios de correlación digital de imágenes. Primero, evaluamos eso, ¿sí? Vimos que el tamaño de grietas, el espesor de grietas, era muy diferente del que sugería FEMA 306 para evaluar edificios de muros con daño, ¿sí? Los resultados, ¿sí?, de nuestras curvas, de nuestras envolventes, comparados con estos espesores de grieta, mostraron que aunque nosotros perdíamos rigidez, no perdíamos resistencia ni capacidad de deformación. Por lo tanto, una rehabilitación que sería, yo creo que sería una rehabilitación ideal en estos casos, sería inyección de las grietas. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar cierta parte de la rigidez, pero claro, nosotros no perdimos ni resistencia ni capacidad de deformación. Entonces, claro, Okay. una rehabilitación muy invasiva, como podría generar modos de fallo, modos de comportamiento como los que vimos en este estudio. Pero claro, si tengo grietas, entre comillas, leves, está demostrado en columnas, vigas y muros
que lo que se pierde es rigidez, pero no se pierde resistencia ni capacidad de deformación. No sé si respondo. Sí. Es un tema interesante, porque yo creo que, no sé si coincidirá conmigo ahí también Matías, pero esta es una de las pocas herramientas objetivas que uno podría tener en un minuto de post-terremoto, digamos. O sea, como ingeniero estructural, es quizás la única medida objetiva que uno podría tener, Sí. salvo que tengamos los modelos originales del edificio y uno puede haber tenido periodo original y periodo después del terremoto, etcétera, digamos. Vale, eso. Gracias, Jorge. Gracias, Bueno, profe. ese tema es muy interesante. De hecho, Jorge escribió un artículo en la revista de la CI sobre capacidad residual de muros, y en el fondo lo que tiene son esos resultados, y la conclusión es que a pesar de que los distintos muros incurrieron en el ángulo no lineal, no perdieron ni resistencia ni capacidad de formación. Juan Colmenares está trabajando con el profesor Santamaría y está trabajando el mismo tema de capacidad residual. Él ensayó muros y lo sometió a 30, 60 y 120 ciclos para determinar el efecto de muchos ciclos, de no mucha amplitud, y determinó también que el efecto de esos ciclos, que no eran de amplitud alta, amplitud leve, era un drift de 0,8%, no tuvieron influencia en la resistencia y en la capacidad de formación de los. Edgar Chacón, que está aquí, también va a ensayar más elementos, porque lo que dice Cristian es sumamente importante, especialmente ahora que estamos preocupados de conservar estructura y qué sé yo, y ser más sustentable. En el fondo tú tienes un elemento y tú quieres saber si efectivamente está dañado y hay una pérdida de desempeño esperada en una edificación, y existe la pregunta de cuándo es necesario hacer una reparación o una intervención. Si tú tienes unas fisuras de un cierto espesor, ¿es o no es necesario reparar, dado que tú sabes que hay una pérdida de, no sé, resistencia o capacidad de formación? Entonces es una tremenda pregunta, y Jorge participó un poco en eso, Juan Colmenares también, y Edgar va a seguir haciendo más. Hay una sensación, hay una ecuación de energía disipada, un índice de daño en realidad de Park-Young, que uno calcula un índice de daño que tú vas sumando la energía histerética. Los ensayos muestran, digamos, Edgar está calculando que un muro puede resistir más energía, porque si lo somete a muchos ciclos de poca amplitud, la energía se suma, y en realidad la capacidad de disipación de energía del muro no es que sea algo limitado, sino que básicamente depende del tamaño de los ciclos, ¿no? Por lo tanto, eso es algo muy interesante que contradice a estudios previos como el de Park-Young, ¿no? Que dice que la energía solamente se suma por los ciclos, y no que depende del tamaño de los ciclos. Lo que es buena noticia, porque quiere decir que edificios, por ejemplo, que uno los ve aparentemente sin daño, lo que estaría diciendo es que esos edificios podrían soportar futuros terremotos, y donde el pasado, que les generó un terremoto como el del 2010, que lo dejó con un daño no visible, quiere decir que ese daño no visible prácticamente no tuvo impacto en el edificio, en su desempeño. ¿Cómo estamos de hora? Estamos llegando al final ya, pues se nos acabó la reunión aquí, ¿eh? Bueno, quiero agradecer nuevamente a Jorge, su presentación. Muchas gracias a los participantes, Cristian, Edgar aquí, las hicieron preguntas, Francisco. A todo el resto quiero agradecer ahí que hayan participado, espero que se hayan entretenido ahí en la presentación que hizo Jorge, y que tengan buena tarde, ¿no? Que les vaya muy bien. Nos vemos, Jorge. Un gusto saludarte ya. Hasta luego, Matías. Hasta luego a todos. Gracias. Nos vemos aquí. Luego,